Muy buenas tardes, ahora sí, oficialmente, aquí estamos de la página del sitio de Instagram de Naturgy Argentina, NaturgyAr, con todos ustedes, como siempre, acompañándonos. Muchísimas gracias. Otra velada más, otro día más, trabajando con ustedes en el marco de concientizar, de prevenir, de informar en el uso responsable del gas. En el día de hoy el tema será el uso responsable del gas, por supuesto, y algunos secretos, algunos tips que vamos a estar compartiendo con un querido amigo. Uso responsable del gas, vamos a estar transmitiendo con el querido amigo Juan Cáceres Pacheco, que es integrante de la gerencia de distribución de Enargas. Muchísimas gracias, por supuesto, a Enargas por participar y por acompañarnos como siempre, y por estar ahí con todos ustedes, y a ustedes que desde temprano, cuando hicimos la prueba de este live con Juan, estuvieron prendidísimos ahí acompañando desde el primer momento. Espero que lo estoy buscando acá Juan, que ya me dice que está conectándose, para no perder nada de tiempo. ¿Saben por qué? Porque tenemos un montón de temas para hablar en la tarde de hoy. Recuerden, además de este tema de la concientización del uso responsable del gas, ahí está la gente amiga del uso responsable del gas. Vamos a saludarlos, Enargas, vamos a invitar a transmitir con nosotros. Y ahí lo vamos a tener a Juan para que empiece a hablar con nosotros. Recuerden que siempre también está en marcha, es parte de nuestro día a día, el programa Energía del Sabor, que es para nosotros un emblema. Juan, buenas tardes. Para aquellos que madrugaron y a las 5 vieron la prueba, ya sos conocido. Para los que no, te presento. Juan Cáceres Pacheco pertenece a la gerencia de distribución del Enargas, el ente nacional de regulador del gas, y hoy, ahora ya sí, puntual o'clock, nos va a contar, va a compartir con nosotros secretos, recomendaciones y todos los tips que tenemos que tener en cuenta para el uso responsable del gas. Juan, gusto de tenerte en este live que vamos a estar compartiendo con todos aquellos que se sumaron desde muy temprano. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes a todos que están del otro lado también. Bueno, bien, acá con muchas ganas de poder empezar esto, compartir un poco de información, experiencias, algunos ejemplos para que a todos los usuarios les pueda ser de utilidad. La idea es esa, ¿no? Es que lo que hablemos en la charla de hoy lo podamos aplicar en el día a día, en lo cotidiano, que no quede solamente en una nube de gas, ¿no? Sino que quede en lo cotidiano, en lo práctico, que estemos ahí pudiendo aplicarlo. ¿Te parece bien? Sin duda, como vos decís, la idea es dejar conceptos claros y que puedan ser de utilidad a todos los usuarios y toda la gente que se nos está viendo. Si vos considerás, podemos empezar. Ya mismo. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Sí. ¿Te parece? Lo planteamos. Vamos a invitar también a quienes nos están siguiendo para hacer preguntas-respuestas. Yo tengo una lista de preguntas, vos me sugeriste algunos temas, Juan Martín Moreno también de Naturgy me sugirió algunos temas. Vamos a ir charlando y a medida que van surgiendo las preguntas de los que participan, también lo vamos a ir contestando. Por eso cuando vos veas que yo hago esto, es que estoy leyendo preguntas que van apareciendo, porque desde acá a vos te veo, pero las preguntas chiquititas no las puedo ver. Muy bien, primero, no hay problema. Nos llega la factura, ¿no? Igual reconozcamos que en los últimos años tenemos simulador de consumo, las empresas distribuidoras de energía son muy responsables en eso y nos ayudan mucho a ver cuánto gasta tal o cual artefacto, pero ¿qué genera el mayor consumo anual de gas en una vivienda? Y digo anual de gas porque todo el año uno consume gas, no solamente en invierno, a pesar que un día como el de hoy hace mucho frío y tal vez se consume un poco más. Mira, sin duda el consumo es la calefacción. Eso no hay duda. Nosotros generalmente tenemos en cuenta lo que es el consumo base que llamamos. O sea, respecto a los consumos de residencial, de una vivienda, lo dividimos en consumo base y calefacción. El consumo base porque es a lo largo de todo el año. Y ahí está incluido el agua caliente, la cocción y los consumos pasivos de los artefactos de calentamiento de agua. Y está la calefacción, que es una especie de sombrero, para que se hagan una idea, en cuanto a lo que es en los periodos invernales, ¿no? Tengamos en cuenta que esto que digo aplica básicamente a lo que es
la zona centro del país. O sea, tenemos más o menos que el consumo base lo tenemos estimado en un promedio del 41% del consumo del gas y un 59% Ajá, de calefacción. O sea, veamos el muy bien. peso importante que tiene la calefacción. Bien. La calefacción tiene mucho peso, mucha incidencia dentro entonces de lo que es el consumo base dentro de los gastos de gas y el consumo de gas durante el año. A ver, se me quedó congelado ahí, mi querido amigo. ¿Ahí me escuchás bien? Te habías Sí, quedado congelada la imagen. yo te escucho perfecto y te escuché Estupendo. bien. Muy bien, perfecto. Mira, Entonces, muy bien, Mario, vamos ahí, sí. sí, no, decime. No, no, vamos por eso, entonces, la importancia que marcabas, la diferencia del consumo, ¿no? Sí, mira, para entrar un poco y poder explicar un poco en contexto, quisiera muy rápidamente mencionar un poco lo que es la matriz energética para tratar de ir Ujú. de lo más hacia lo menos, ¿no? Sabemos Bien. que la matriz energética argentina es básicamente fósil, tenemos un 54, 55% que es Ujú, el gas natural de pozo, un 32% que es petróleo, y el resto, bueno, ujú. son energías, resto de energías como la renovable y demás. También Bien. sabemos cómo se origina el gas natural. O sea, Ujú, sabemos que la inyección nacional está en el orden del ujú. 79-80%, un valor bastante significativo, y todo lo demás es importado, ¿no? Ahora Bien. bien, redujimos un poquito más. Por ejemplo, lo que es el consumo de gas natural. Tenemos un Sí. promedio de un 34% que va para las Ujú, centrales térmicas, ujú, un 29-30% industria y un ujú. 31% que va al Sí. sector residencial comercial y el resto al GNC. ¿Por qué Ok. quiero ir de lo macro a lo micro? Porque vamos entendiendo que ese 31%, que es el consumo residencial y comercial, Sí. es en el que nos queremos centrar básicamente en la charla de hoy. Muy Entonces, bien. ahora voy a la pregunta inicial que me hiciste respecto a estos consumos y lo que expliqué, el tema de los Mm, consumos base y el consumo de calefacción. ujú. Estimamos que ese consumo base es un promedio de calefacción un 8%, representa un 8% de esa torta, el agua caliente un 20% y ojo con este dato, el consumo pasivo representa un 13%. ¿Qué es el consumo pasivo? Eso te iba a preguntar, porque ¿qué tiene que ver con lo que consumen los abuelos, la clase pasiva? No, ¿no? No, no. Por suerte no. El consumo pasivo es el quemador piloto, Ujú, es la propia ineficiencia de cada artefacto, o sea, yendo artefactos más viejos versus ujú. los más modernos. Todo eso se genera consumo pasivo. Por ejemplo, la mala aislación de los termotanques, eso también es un consumo pasivo. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrarnos y trabajar mucho, ¿no? Y el otro consumo alto es lo que Para un segundito calefacción. ahí, a ver, para un segundito el tema de el consumo pasivo, el tema del piloto. Entonces vos me decís, aunque tengo una estufa con tiro balanceado, eh, cuando no se está usando el ambiente, no dejo siquiera el piloto prendido, eso consume mucho. ¿Cuánto era el porcentaje que me habías dicho aproximado del consumo pasivo? Un 13%. Un montón. Sí, sí, Ahora te sí. Es un, pregunto es bien, un, en cuanto a eficiencia energética, yo apago el piloto. Como la estufa a tiro balanceado tiene la salida, la ventilación, tal vez la zona donde ventila da mucho viento, entra mucho frío, se enfría el ambiente y cuando lo prendo a la noche, o 3, 4 horas después, se enfriaron las paredes, se enfrió todo el ambiente. No gasto más en calefaccionar de cero todo otra vez que en mantener con el termostato, hablando de estufas que tengan termostato, lo pongo en 18, en 20, y dejar el piloto prendido, el termostato en esa temperatura. Mira, tenemos que partir de que las cámaras de combustión de las estufas tiro balanceado que vos decís son estancas. O sea, no hay comunicación con el ambiente. Por ende, Ok, la corriente de aire que pueda haber no va a ingresar nunca al ambiente, digamos, por así decirlo. muy bien. Va a haber un intercambio de combustión. Ujú. Se está cortando otra vez. No sé, a ver, quienes nos están viendo, me cuentan si me están viendo
y se les congela la imagen de Juan. A ver, ¿vos, Juan, me escuchás bien? Yo en todo ¿Ustedes me momento están viendo bien? te estoy escuchando muy bien. Sí. Ok, entonces tengo problemas con la imagen acá, porque te tengo a vos congelado. A ver ahora, Juan. Sí, sí, yo en todo momento los veo bien. Perfecto. Bueno, yo también me veo bien, pero te veo a vos medio pixelado y como que va congelándose la imagen. Se congeló, se corta, me dicen acá. Bueno, tratamos ahí a ver de ver si podemos salir adelante con... Es una hora pico generalmente. Acá no hablamos de consumo de gas, sino de consumo de internet. ¿No? Dice ahí, Mario, se te ve bien. Mira, acá nos están dando, no se congela, acá está hay una inercia térmica que hay que mantener usando el mínimo, por ejemplo, dice Ariel Siepa. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por seguir contándonos lo que está pasando. Muy bien, ahí te tenemos, ahí te recuperamos, Juan. Sí, Muy bien, vamos entonces. Hablábamos entonces que no se... Mirá, derribaste un mito. Yo siempre creí que si afuera había viento y yo tengo un tiro balanceado y apago, entra el viento y me enfría la habitación. Qué bruto que soy. no, no, no. Pero bueno, volviendo a eso, ¿no? Es cierto que, que el piloto tiene un aporte, es un aporte corto. Por eso en la parte de calefacción podemos discutirlo. Podemos discutir porque sí hay un pequeño aporte del piloto. Ahora con el etiquetado de eficiencia energética que se implementó en el ente, ese Ujú, piloto reduce un poco más su consumo, porque un consumo de un ujú, piloto está en un promedio de medio metro cúbico día, que es un consumo claro. bastante elevado, ¿no? Ujú, Entonces, ahí lo podemos discutir. A diferencia que en el calentamiento de agua. Por ejemplo, en un calefón, un piloto, mucho sentido no tiene, porque es una llamita que está prendida las 24 horas, los 365 días del año, y solamente aporta ujú, cuando vos abrís la canilla del agua. Entonces ahí, claro, como uno hay de que los pagar. consejos es apagarlo. Ten en cuenta, te hago así una comparación muy rápida de un Mm, calefón con piloto que por ahí tiene, no sé, unos 5 10 años o un poco más de uso, versus un sí, calefón el mío tiene nuevo, más. ¿sí? Versus un calefón nuevo, el simple hecho de comparar esos dos artefactos, en consumo tenés un ahorro del 45% promedio. O sea, Ah, es un no. valor gigante, pero el simple hecho de Enorme. cambiar tecnologías. Vos me decís, esperá, que yo hoy, mi calefón que tiene más de 20 años, porque yo vivo en esta casa hace 22 años y tengo el mismo calefón. Hoy lo compro y lo actualizo a un modelo nuevo con eficiencia energética. Podemos hacer las etiquetas de eficiencia energética. Como promedio me voy a estar ahorrando un 40% en el consumo de ese artefacto, en lo que después impacta en mi factura. Correcto. Así de lineal. Siempre es buscar la clase de eficiencia más alta, ¿no? En calefón es Ajá, la clase A. ajá, bien. Entonces, ¿cómo leo, cómo aprendo a leer esa etiqueta? ¿No? Porque vos decís, bueno, ahí apago el calefón. Los calefones modernos, que no, la llama del piloto se apaga y se prende. Hay algunos que no tienen ni llama de piloto, por lo que escuché, ¿no? Sí, ahí tenemos varios, las etiquetas básicamente, vos sabés que eso es todo un tema, ¿no? Y un gran estudio que hicimos, y ahí también me das pie a comentarte algo de la parte de cocción, en Ok. cuanto a cómo el usuario ve las etiquetas, cómo la entiende y si la interpreta de una manera fácil, porque bueno, dentro de todo nosotros que estamos en el rubro, me muestras una etiqueta y más o menos la entiendo. Pero un usuario Claro. común, ¿cómo lo hace? Entonces, después de varios análisis que se hizo en trabajo con diferentes entes del gobierno, Ujú, analizamos de que para el usuario interpretaba que las barritas sí. significaban el ahorro, lo veían fácil. Entonces, ¿a qué apuntamos? A limpiar la etiqueta de eficiencia, a que no haya tanta información en la misma para que pueda haber una fácil lectura. ¿Y Ujú, por qué digo me das pie a lo de cocción? Porque en cocción hicimos ese análisis y hoy por hoy una norma que debe tener más o menos un 6 a un año, está en proceso de implementación, se implementó el código ujú. QR en las etiquetas. Ah, Entonces, se limpió toda la etiqueta de eficiencia energética, quedan las barritas, dos datos del producto, o sea, marca, modelo, y fácil de identificar.
El usuario que quiere investigar un poco más, quiere ir más en profundidad porque le interesa, escanea el código y te muestra todo lo que son los consumos, te muestra el porcentaje de eficiencia, te muestra una tabla dinámica en la cual muestra tu artefacto dónde está parado dentro del universo de las cocinas en este caso. Y te da Muy bien. consejos de seguridad, consejos de eficiencia energética. Entonces creo que es una manera más fácil para que el usuario pueda interpretar. Ese QR lo homologa el ente, es decir, cuando el fabricante le pone el QR, se genera con la homologación del ente y remite a la página del ente, tal vez, o alguna página donde sí o sí oficialmente el fabricante tiene que registrar las características de ese producto. Mira, el tema es así, todo eso está dentro de un encuadre que son los elementos certificados, que los realizan organismos de certificación Ujú. reconocidos por el ente. Todos estos Bien, valores de ensayos son realizados en un laboratorio en base a una normativa. claro. Una vez con esos valores, el organismo de certificación es quien sube esa información a una base web del Energas, donde están Mm. todos los artefactos que se comercializan en el país Ujú. siempre orientado al gas, ¿no? Claro, Y que se puedan comercializar. Se certifican y se registran en esa, en muy esa bien. base de datos y bueno, el organismo es el encargado de cargar y suministrar toda esa información. A ver, aclaramos, yo que no soy millennial, ni centennial, ni nativo digital, alguien va a decir, pero hay que bajarse una app para lector de QR. Mis hijos me enseñaron alguna vez, papá, ¿para qué tenés la app del de QR del lector si abrís la cámara de foto del celular y con conexión a Wi-Fi o a datos, vos ponés y te dice, quiere que lo redirige a la página tal, pic, y te va a la página donde el QR tiene la carga en esas cositas, esos puntitos, donde tenés la información. No hace falta bajar ninguna app especial. Sacás con la cámara de foto y te deriva a la página directamente. Sí, tal cual. Es exactamente como vos lo planteás. Y ahora que tocaste el tema cocina, si me permitiste que ya Ah, claro. hacer un paralelismo que me resultó bastante bueno respecto al punto de vista normativo que hace el ente, ¿no? A Vos ver. sabés que, vos sabés que seguramente vos y toda la gente que nos está escuchando, siempre Ujú. en el mundo de los autos se habla de lo que es la seguridad activa, la seguridad Sí, pasiva, donde dice que la sí. seguridad activa es el cinturón de seguridad, los airbags, la pasiva, el control de estabilidad, el Ujú. control, el ABS. Entonces, en el mundo de los artefactos existe exactamente lo mismo. Y ahí te quiero contar una anécdota, no solo a vos, sino a todos los que nos están mirando. A ver, muy bien. Hace algún tiempo, la mamá de uno de mis sobrinos, de Felipe, al que le mando un beso, me manda Vamos, una, me Felipe, manda una todavía. foto, me manda una foto muy linda. Entonces veo, y bueno, la foto era que Felipe estaba parado en la puerta, abrió la puerta del horno y estaba parado ahí arriba. Entonces, ¿cuál sería la seguridad activa y pasiva en estos casos? Todos los artefactos a gas, en este caso la cocina, por ejemplo, Sí. la seguridad pasiva es que se solicita toda esta normativa del ente que las cocinas Ujú. tengan anclajes hacia las paredes o estén Ajá, amuradas al piso, justamente bien. para que no se le vuelque a algún nene la cocina, más allá que son pesadas y todo, y la seguridad activa sería la termocupla de las hornallas, cuando se Ujú. puede rebalsar algo de los líquidos, apaga el Sí. quemador y corta el suministro de gas. Entonces, la normativa incluye todas esas cosas, ¿no? O sea, esa seguridad activa, pasiva, la construcción, la eficiencia y todas esas cosas que incluyen la normativa del ente. Muy bien. Qué fundamental esto de la seguridad. Yo no sabía el por qué, mirá. Y gracias a Felipe, viste que los Felipe, no me acuerdo si era Gasalla o cuál era que decía, Felipe, ¿no? Que se portaba mal Felipe, pero Sí, es acá muy lo dice inquieto, uno, Felipe. es inquieto, se me paró en la puerta del horno, pero gracias a Dios, el tío con todos los especialistas del ente regulador del gas hacen que esas disposiciones se cumplan y estaba la cocina sujetada a la pared con anclaje para que no se caiga. Acá me hace una pregunta, mira, hay dos preguntas muy interesantes. Una es el tema de, me dicen, los inquilinos a veces alquilan departamentos que tienen calefones viejos, ¿no? ¿Se puede exigir
que los propietarios, ya sea para inquilinos o como en mi caso, que yo tengo un termotanque viejísimo, por lo que me decís, ya voy a empezar a buscar precios cuando salga una oferta, un hot sale o un crédito de algún banco oficial para renovación de artefactos, ya mismo lo pongo en campaña. Digo, se puede ir renovando, ¿viste? Como cuando se hacía renovar el parque automotor, y hacemos la analogía con los autos. ¿Se puede de alguna forma ir renovando los aparatos a gas, tanto de calefacción como de cocción, y que con créditos blandos? Eso optimizaría el consumo, la seguridad. ¿Lo ves factible? ¿Se pueden hacer esas cosas? No hay ninguna duda que sí, no hay ninguna duda que sí. Respondiendo puntualmente a la primera parte que decías de los inquilinos siempre pueden exigir cosas, pero creo que lo más importante es tener hábitos de uso. Está bien, puede ser inquilino, estoy alquilando algo, no quieren que cambiar el artefacto, bueno, puedo implementar mis propios hábitos como tomar duchas más cortas, apagar el piloto, y esas cosas se ven reflejadas en tu consumo. En la Y factura. respecto a lo que, sí, y respecto a lo que decís, este tema de recambio y demás, por supuesto, o sea, es muy rentable tanto para el usuario y para el país, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista energético, ¿sí? Tal cual. Muy bien. Acá me pregunta Florencia Bonaiuti. Gracias, Florencia, por preguntar. ¿Qué diferencia hay, Juan, entre un artefacto de características A en la etiqueta y uno de B en cuanto a porcentaje de consumo? Porque a veces es cierto lo que dice Florencia, distintos artefactos del hogar, dicen, bueno, qué sé yo, compro el de la B que cuesta. ¿Es aceptable el estándar de la letra B o es cuantitativo el salto o el ahorro de consumo entre A y B? Mira, obviamente es aceptable, o sea, es un buen artefacto, pero la respuesta más específica a eso es saber qué tipo de artefacto, ¿no? Si vos me decís en la parte de calefacción, agua caliente, porque las escalas, esa clase que se llama para hacer B, para hacer A, son rangos de ensayos de eficiencia. Cada rango Okay. puede estar en 4%, 5%, Mm, 3% o 6%, va a depender del artefacto. Eso no hay duda. O claro. sea, puntualmente hay un salto cualitativo, eso no hay ninguna duda, pero habría que responderla más específicamente bajo qué artefacto. Y el B no Claro. es que es malo, ¿no? La idea es comprar siempre un B, A. Se recomienda el de clase más alta, pero eso no significa que un B sea malo. Muy bien. Acá me pregunta Betina Yapur, dice, ¿a qué temperatura debe ponerse el termotanque? Viste que hay una regulación. Yo el mío es tan viejo que va del 0 al 9, ¿no? Pero me imagino que lo más moderno tiene el termostato que va por 22, 23. ¿Cuál es la temperatura? Y si lo trasladamos a la escala a través del 0 al 9, si tenés conocimiento para aquellos que tenemos artefactos viejos, ¿qué aconsejás? ¿Viste? Dice, el aire 24 grados, frío en el verano y calor en el invierno, no más que eso, ni menos. Mira, la temperatura de confort es en el orden de 42 grados. Esa es la temperatura que se recomienda para dar una ducha. Respecto a los artefactos más antiguos, como decís, que por ahí tienen escala, es tratar de Sí. mantenerlos a mitad de escala, Uh-huh. no nunca tener al máximo, porque si tenés un termotanque, por ejemplo, seteado a la máxima temperatura, va a estar Sí. prendiendo y apagando muchas veces durante el día, para Uh-huh. mantener una masa de agua caliente a esa temperatura máxima de manera innecesaria. Por ahí no estamos en Mm, todo el día y prende y apaga. claro. En el calefón pasa lo mismo. No hay mucha necesidad de tener el calefón siempre en la máxima potencia. Poner a Claro. potencia media, en la ducha, tratar de no mezclar el agua. O sea, si usar siempre, abrir la llave caliente y que salga caliente, y bueno, y vas probando. Como digo, Mm, se recomienda 42 grados, pero por ahí la sensación de cada uno es distinta. va Lo más variando. recomendable es probar a la mitad, Mm, ducharte, y si sentís que está un poco frío, bueno, lo aumentás un poquito. Pero partiendo sí. generalmente de la mitad de... Sí o sí varía en verano y en invierno. En verano, por ejemplo, hay días, no de extremo calor, pero días normales de 30 grados, que uno hasta se ducha con agua fría
un toquecito nomás para empezar la ducha y después apagás la caliente y ahí ya no hace falta tener el calefón o el termotanque a una temperatura ni siquiera de 42, ¿verdad? Cuando hace calor de más de 25 grados, más de 20 grados en el ambiente. Sí, sin duda. Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo tengo un calefón a botonera y tiene cuatro teclas. Generalmente en verano lo uso en uno, o sea, la primera tecla, y en invierno, como mucho, en dos o tres si hay mucho frío. Frío. Generalmente dos, claro, generalmente dos. Pero sí, es muy cierto lo que decís, es tratar de usar en función también de los meses del año, ¿no? No en el verano tenerlo en tres y abro el agua caliente, el agua fría y voy mezclando. Lo ideal es no hacerlo. Bien, acá hay una divergencia en el chat, ¿no? Hay quienes dicen que lo mismo un termotanque con etiqueta A que un calefón con etiqueta A. Si cambia el artefacto de calefacción, termotanque o calefón, que sirven para lo mismo, pero tienen distintos funcionamientos, que sabe de eso sos vos. Es lo mismo, es decir, esa etiqueta A es la máxima eficiencia, pero ¿por qué consume más, un calefón o un termotanque? Mira, esa, esa comparación, la verdad que es un Mm, tema bastante amplio, pero respondiendo de una manera muy simple, son dos artefactos con dos tecnologías distintas y destinados para dos cosas. Más allá claro, que el concepto general es calentamiento de agua. Pero hay claro. que tener en cuenta desde el punto de vista también de instalación. El Mm, termotanque no requiere tener mucha presión de agua. Para lugares fríos, cuando ingrese el agua, no sé, a 5 grados, el delta de temperatura que te puede dar el calefón son un promedio de 20 grados. Con 25 grados tenemos frío. Más allá de que hoy ya claro, tenemos calefones que te van seteando la temperatura de ingreso y la llama modulante, que tiene qué mucho más bueno, tecnología. Sí, mirá. y desde el punto de vista energético, sí es cierto, el termotanque no es un artefacto muy eficiente. Un termotanque de la máxima clase, la A, está en el orden del 60-62% de eficiencia, versus un calefón de clase A que está en el orden del 80%. O sea, tenemos más o menos un 20%, que es muy grande. Por eso, si uno tiene que recomendar algo, sin duda, es a un calefón sin piloto. Pero como también dije inicialmente, ver dónde voy a instalar, qué voy a instalar y cómo es mi instalación. O sea, es importante saber todo ese contexto. Por eso no es tan lineal decir saco el termotanque y pongo un calefón. Es ver un poco todo el Claro. panorama, pero sí, Es energéticamente hay integral. diferencia. Ahora, mirá vos, otro mito que me estás derribando, Juan. Recordamos que estamos hablando con Juan Steve Cáceres del Energas, de gerencia de distribución, que es un especialista, aparte, un gran narrador de historias y es un gran docente, porque Juan nos está contando a todos los que no conocemos de gas ni de nada técnico, nos está derribando mitos, pero nos lo cuenta con un fundamento. Fíjate, lo de Felipe me quedó recontra claro. Y esto yo siempre creí que un termotanque era más eficiente que un calefón. Y No. me estás hablando que hay 20 puntos porcentuales de diferencia en el consumo energético entre etiqueta A y A. Es decir, voy a la A los dos, depende del contexto y depende de un montón de valores a tener en cuenta. Es más eficiente usar un calefón que un termotanque. Sí, 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 pero como digo, a ver, tampoco demonicemos al termotanque, No, sino claro. veamos el contexto. Por eso quise primero poner el contexto en cuanto a Perfecto. la instalación y demás, y luego sí, desde el punto de vista energético. Bien. Acá me pregunta algo básico. Hay que mirar la etiqueta. Si la etiqueta actual, todos los aparatos hoy están obligados a tener, cuando vas a comprarlo, la etiqueta en QR. ¿Y dónde se ubica la etiqueta? Hay una normativa que, bueno, en la parte posterior, arriba de la parte posterior, o abajo en la base del aparato, o a la vista sobre la tapa. Mira, primero, lo que es el código QR, hoy Mm, por hoy lo tenemos solamente en artefactos de cocción, que serían ok. hornos, anafes y cocinas. Estamos Ujú, trabajando en implementar en el resto de los artefactos. Ten en cuenta que es una claro, migración de base de datos, organismos de certificación, o claro, sea, hay todo un proceso atrás, pero sí, el grande. objetivo es ir migrando
a la implementación de este código en todos los artefactos. Respecto a la etiqueta, sin duda tiene que estar en un lugar visible. Tiene que estar visible para el usuario, en donde en cualquier punto de comercialización donde esté puesto el artefacto sea muy fácil verla. Generalmente en el frente o lateral, depende cómo va a estar, pero tiene que estar visible al usuario. Bien. Otra pregunta que nos llega. ¿Cuál es la máxima clase de eficiencia energética que puede tener un calefón con piloto y uno sin piloto? Es una muy interesante pregunta. Muy interesante. Sí. Y vuelvo un poquito al ejemplo que te hacía, o sea, el ahorro que te generaba un calefón con piloto y sin piloto, ¿no? Ese 40-45% que hablamos. Pero sin duda, un calefón sin piloto siempre va a ser clase de eficiencia A. Okay. Y en algunos casos B, o sea, llega a la máxima categoría. Y un calefón con piloto, en una gran mayoría están en una clase D y algunos en una clase C. O sea, es una diferencia muy marcada. Cuando uno va y ve en un punto de venta calefón clase A, sabe que no tiene piloto. Clase C o D tiene piloto. Mira, me lo estoy anotando ya acá, porque yo voy a tener que ir a comprar, ¿no? Calefón, ok. Sin piloto. Ahí, y la pregunta, ¿y dónde está el piloto? Si no tiene piloto, mejor. No es como el caso de un avión. No, acá en este caso no. Bien, a ver, acá. Depende, esto se me ocurre de desconocimiento total. La recuperación, no sé si es el término, pero a ver si me hago entender, tal vez vos que sos un número uno me vas a entender. La recuperación de calor del agua, ¿no? Si por ejemplo se duchan varias personas del mismo grupo familiar seguidos, somos 5 en casa, y a veces por temas de trabajo coincidimos, hay 3 duchas seguidas, me ducha uno, ducha otro, no juntos, no en los 2 baños simultáneos, quiero decir, pero sí, termina uno, ordena el baño, va el otro, en una hora se ducharon 3 personas. La recuperación del calor del agua, de templar el agua, primero, ¿es recomendable eso? ¿Sí o no? Segundo, en un uso como ese, así, heavy, hard, en una familia que por momentos se duchan 5 en el transcurso de 1 hora y media, ¿qué se recomienda o qué consejos hay para optimizar el uso de la energía, que no se enfríe tanto el agua, que se recupere más y si uno puede elegir qué aparato para calentar esa agua que tiene uso constante? Mira, lo principal es dimensionar bien la vivienda. Saber bien una vivienda de cuántos baños va a tener. En función del tamaño también sabés los metros cuadrados y tenés un aproximado de la cantidad de gente aproximada que va a poder vivir. Entonces, poder dimensionarla de una manera correcta. O sea, tener, no sé, como en tu caso, tenés 4 o 5 personas viviendo y pones un termotanque de 50 litros, estamos muy mal. Entonces, la idea es, claro, dimensionar. Ahora bien, ¿qué artefacto es más recomendable? El calefón es un artefacto que te genera agua caliente de manera instantánea a demanda. Claro. Puedes apagar, volver a prender y siempre vas a tener agua caliente. A diferencia de un termotanque, por más que tengas un termotanque grande, no sé, 150 litros, tenés 3 o 4 duchas seguidas y por ahí para el cuarto ya no le queda mucha agua caliente y vuelve a prender para el caso de los termotanques es muy recomendable, por ejemplo, esto ya es más para, por ejemplo, no sé, un club de barrio, tener termotanques con un sistema de cascada o que trabajen en paralelo, de soporte. Pero para una vivienda es importante el dimensionamiento, ¿no? O sea, el dimensionamiento sin duda y un artefacto de calentamiento instantáneo se ve un poquito más favorecido respecto a uno de acumulación. Bien. Acá tal vez tenga que ver con esto, no sé si, contame vos qué es, porque me preguntan, el uso de reguladores de caudal o limitadores de caudal en las canillas o duchas, ¿generan ahorro? Contame, para los que no conocemos, pues hay mucha gente que es especialista, pero otros que se van sumando como usuarios, la gente amiga que participa del programa Energía del Sabor, la gente amiga de Peregrina, todos los chicos que están participando del programa Energía del Sabor. ¿Qué son los limitadores de caudal o reguladores y si son útiles o no para el ahorro de consumo de gas?
Eh, Mario, no sé si vos habrás visto en todas estas canillas más modernas, el Mm. agua sale media aireada, con un chorro más armónico, por así decirlo. Sí, Todos esos sí. tienen aireadores, que son Ajá. unos artefactitos redondos muy chicos que van en cada canilla. Esos aireadores, Ajá. también existe unos que son reguladores. Lo que hace es, te limita el pasaje de gas, pero sin quitarte el confort que vos necesitas. Entonces, cuando vos te vayas a duchar con una buena Sí, flor en la ducha, tenés el sí, mismo chorro, la misma sensación de cantidad de agua, sí. pero estás limitando tu caudal. De tener, no sé, 7, 8 litros, puedes limitar a 4, 5 litros. Un ejemplo Ah, es muy, un muy práctico, montón. sí, yo lo implementé en casa, hicimos algunas pruebas con este tema. Es muy fácil medir el caudal, o sea, abrimos una ducha, podemos agarrar un balde y medimos en un tiempo determinado, 30 Ah, segundos, un minuto, claro, y ver claro. cuántos litros tenemos. Ponerle este regulador que lo podemos conseguir en cualquier ferretería, no es algo, Mm, tampoco es caro, por eso digo, muy importante son los hábitos y estas pequeñas mm. cositas que podemos Claro. hacer en cuanto a eficiencia, ¿no? Y luego ¿Cómo se volvemos a pide? medir el ¿Regulador de caudal. caudal? ¿Cómo es Sí, el regulador de regulador de caudal. caudal? Así, voy Regulador de voy caudal. a la casa de sanitarios, ¿no? Digo, regulador, o en una ¿dónde se compra eso? ¿En casa de sanitario, en Sí, en casa de ferretería? sanitarios, tal cual. Mm. ¿Me das un regulador de caudal? ¿Me va a preguntar algo el señor? Porque viste que uno cuando va y no conoce, no, el chirimbolito de la cosita del pititito, ¿no? No dice El que va a pozo, decir para qué tipo. no, Claro, va a decir que rosca, todas esas cosas, o no me dice, me da no, directamente un no. regulador de caudal. Generalmente son universales. Puedes poner en la cocina, en el baño. Para la ducha sí, para la ducha sí hay que consultar, porque bueno, va a depender un poco dónde se va a colocar ese Claro. regulador. Pero lo más simple es en el lavamanos del baño, en la cocina. Y vos sabés de ese pequeña comparación que yo hice en mis Mm, consumos, sí. me dio que más o menos me ahorraba un promedio de entre 20 y 25%. Ten en cuenta que eso se traduce a un consumo de agua caliente. Es un montón. Entonces, son pequeñas cositas, como por ejemplo en la calefacción, cerrar las Mm, ventanas, bajar las persianas a la noche, poner esas sí. vigoritas de arena debajo de la puerta. Por ahí Mm, son pequeñas cosas que podemos mejorar nuestra vivienda sin necesidad de hacer grandes inversiones. claro. Cosas más simples. Sí, sí, sí. Y hablando de regulador de caudal, viste que a veces hay casas antiguas que por la extensión de la instalación de la cañería de agua. Tal vez llega algún baño donde está la ducha, llega con menos fuerza, porque las cañerías son, y tienes que romper todo. Entonces, bueno, hay algunos lugares que te recomiendan por una bomba, ¿no? Para tirar con más fuerza el agua caliente, por ejemplo, la bomba por fuera del calefón, a la salida del agua, ya cuando el agua ya está caliente, y que te eyecte con más fuerza la presión. Eso te hace aumentar el consumo de gas, aunque uno, bueno, tiene la bomba enchufada, es electricidad, pero ¿te consume más gas eso o no influye en nada una bomba como esa? No, no va a influir porque lo que hace el artefacto va a seguir trabajando con el mismo caudal para el que fue diseñado. Lo que sí vas a tener un consumo de gas, perdón, de eléctrico innecesario. Luz. Creo que también ahí es importante poder ver, no solo en cuanto a la cañería, porque muchas veces en esas viviendas antiguas la cañería se suele tapar con el sarro y todo, y ahí es donde cae la presión. O Claro. probablemente no en una vivienda antigua, por ahí vivís en un edificio y estás en el último piso y tenés el tanque muy cerca y no tenés Y no tiene la presión fuerza. suficiente y el artefacto o Ah, no prende, o prende, hablando en calefón, ¿no? O prende con claro, muy poco caudal y te sale el agua muy caliente. Entonces, claro. ahí tenés diferentes opciones que puede ser una, la que acabas de mencionar, ponerle una bombita presurizadora o usar un artefacto de acumulación, un termotanque. Por eso digo, depende mucho la Claro. elección del artefacto en función de dónde vas a estar y de la dimensión de la vivienda también. Pregunta que no puede faltar. Mezclar agua caliente y agua fría para regular la temperatura. ¿Genera ahorro? No, no, es un poco lo No. que decía. El Todo al objetivo, revés. sí, No. sí, el objetivo es usar el artefacto
sin mezclar el agua. Por eso, Ujú. cuando hicieron una pregunta ya hace un ratito que decían la temperatura, a qué temperatura regular, la temperatura de confort de 42 grados, también dije que sería bueno probar a mitad del artefacto, o sea, de la subregulación, ducharte y ver más o menos cómo te sentís. Si te parece muy caliente, bueno, lo bajás un poco, pero evitar en todo momento, bueno, obviamente si no Ah, se puede, no se puede, pero evitar la mezcla de agua. ujú, ujú. Muy bien, entonces evitar la mezcla de agua, sobre todo ahora en invierno, que el agua de red debe venir recontra congelada, ¿no? De tantos kilómetros que recorre y te enfría enseguida lo que es el agua caliente. Sí, sin duda, sin duda. O sea, eh, además una de las cosas muy importantes también es tratar de aislar la cañería del agua en lo que se pueda, Ujú. ¿no? Obviamente, todos estos son consejos en lo que se puede. No es necesario hacer grandes obras, sino Claro. ponerle algún recubrimiento muy simple en las cañerías que estén expuestas. Eso, Ah, aunque no se crea, ayuda mucho. Por ahí tenés en una casa y la cañería de agua te cruza por algún lado del patio. Bueno, ahí ahí ponerle lo, un revestimiento que no tienen valores muy altos, entonces todo eso aporta a lo que son los consumos. es optimización de los recursos con lo que uno ya tiene. Muy bueno lo de la viborita con arena, ¿no? Con eso está bueno, porque la verdad, a veces Sí, hay tal luces, cual. hay escobitas de goma que también, ¿no? Uno puede poner en la parte de abajo de las puertas, donde si instalás más o menos bien, te evita, y cuando uno abre y cierra, también evita que se filtre el frío o el calor, ¿no? Pero, o los burletes, también los Sí, tal, autoadhesivos, ¿no? En algunas aberturas antiguas. Fíjate que te das sí, cuenta que vive una casa vieja, ¿no? Está muy bien, pero de muchos años. Entonces, todo eso no se tenía en cuenta el tema de la conciencia ambiental, que en un lugar es lo que también siempre bregamos a la hora de comunicar o de hacer estas charlas, y también el ahorro energético por lo ambiental y por el bolsillo. no, sin duda, sin duda. Hay pequeñas cosas. Luego también, obviamente, si uno quiere hacer una inversión un poco más grande, por ejemplo, para el calentamiento de agua, algo muy válido e importante es usar lo que nosotros denominamos artefactos híbridos. ¿Qué es un artefacto híbrido? Es cualquiera de estos artefactos a gas que comenté, sea termotanque, calefón, Sí. caldera, vinculado con un panel solar. Ah, Esa mira. vinculación que el Energas emitió hace unos cuantos años, una normativa que es la norma argentina de gas Sí. 360, donde te da Ajá. todas esas características de vinculación y de todos los estudios que hicimos, y en condiciones reales de funcionamiento, eso es lo importante, te genera ahorros de un promedio entre 50 y 60%, y puede ser más. Obviamente la parte solar depende del día, depende de dónde va a estar instalado, así hay muchas Claro. variables, pero en promedio te genera ahorros reales de un promedio 50, 60, 60% del consumo. Es un montón. Es un montón, sin duda. Por eso, más allá de que ahí tenés que hacer por ahí una inversión un poco más alta en el costo del panel Claro. solar, la instalación, pero a Sí. largo plazo es mucho más beneficioso en cuanto a los ahorros, ¿no? Muy bien. Mira, acá me está preguntando Betina, ¿es verdad que para hervir algo cuando comienza se debe poner en mínimo la hornalla en la cocina? No, siempre recomendamos que, que la cocción sea a una llama del tamaño de la olla que vamos a usar, que no desborde Ujú. la llama por los laterales, sino que sea Ah, de ese tamaño y que una vez que rompió en hervor lo que estemos sí. cocinando, hirviendo, lo que fuese, Ujú, ujú. reducir la llama. Ahora bien, también me das ahí pie para comentarte algo A ver. sobre lo que es las ollas térmicas o también llamadas ollas brujas. No me preguntes por qué olla bruja, porque no lo sé, Yo pero tampoco, ni sabía que se la llamaba así a las ollas térmicas. Olla bruja. sí, 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 le dicen olla bruja, digamos, en No la vamos a jerga. hacer ningún chiste machirulo, ni ningún chiste por algo lo llaman así. Nosotros decimos olla térmica, como se debe llamar. Tal cual, por eso te dije también que por la duda no me preguntes. Yo Eh, tampoco sabía. entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con estas ollas? Es muy importante, Mm. y también ahí tuve una experiencia muy importante con la gente justamente del área de Naturgy, con la gente de Cuartel Quinto, de una
una fundación que me invitaron a una reunión que hacen ellos para charlar temas de eficiencia y todo eso. Yo estaba Sí, más de oyente. Y fue muy importante porque había muchas experiencias. Hay una de las señoras, que la verdad que me quedó muy grabado lo que ella comentaba, que hacía dulce de naranja en esta olla bruja. Entonces la señora decía, yo utilizo la olla común, hago la receta, todo sí, como sí, sí, corresponde, utilizo sí, más o menos 9 a 10 minutos de cocción en la cocina a gas, sin que sí, sobresalga la llama y todo eso, sí. y una vez que que rompió en hervor, pasaron esos 10 minutos, lo levanta y Mm. lo pone en esta olla térmica, la cierra y la deja por el lapso de 6 7 horas y el dulce está perfecto. Mirá qué Entonces, bueno eso. todo eso es muy recomendable para lo que es cocción larga, ¿no? Para los guisos, para los porotos. Tengamos en cuenta que cuando uno rompe en hervor, sale de los 100 Sí. grados y más o menos Ajá. estas ollas, al cabo de 4 horas, baja la temperatura a 80 grados. Ah, 4 a mirá. 5 horas y los alimentos hasta los 74 grados siguen cocinándose. Entonces, una herramienta bastante útil, ¿viste? En todas estas cosas, ¿no? Me dirán, ¿qué haces hablando de Mirá. ollas y de gas? Pero bueno, No, pero está muy bien. Está- se vinculan directamente uno con lo otro. Bueno, de hecho, yo no sé nada de cocina tampoco, pero cuando, viste, verás con los grandes chefs o las chefs, dice, bueno, una vez que hirvió, sacalo del fuego y ponelo, cortá el hervor con agua fría, porque si no se siguen los vegetales o las pastas o lo que fuere, con el agua caliente, aunque lo sacaste, se sigue calentando. Ahí está el tema de la conservación de la temperatura de las ollas brujas, y qué bueno lo que hace la señora. ¿Y te convidaron dulce de naranja, Juan? No, no, lamentablemente estábamos con este tema ya de la pandemia y yo estaba por Zoom, me parece, pero la verdad fue una experiencia bastante linda, eso es lo más importante. Bien. Entonces la señora ahí de la zona de Cuartel Quinto que estaba participando de esa charla por Zoom, que participó como oyente Juan, cuando tenga los dulces de naranja para todos, nos los va mandando, que con todo gusto, para mí sin Eso. azúcar agregada, no sé si se puede hacer sin azúcar agregada, pero podemos directamente, si se puede, lo hacemos. Y si no, mándelo como le sale, señora, que seguro le sale pero muy rico. Muy buena la olla bruja, me dice acá. ¿Quién me dice la olla bruja? A ver. Leo Politi. Mira, Leo con su don de periodista me va el resumen, ¿no? Me dice, ¿cuáles son los 3 tips fundamentales para el consumo de energía? Ahora, ya que estamos hacia el cierre de la charla, nos quedan unos 5 o 6 minutos. Ahora, después todo lo que contaste, o para alguien que se enganchó recién, igualmente recuerden que este video lo van a ver en un ratito cuando se termine la charla en Instagram TV, uno entra a Instagram TV, Naturgy Argentina, y está colgado en lo que es el sitio de Instagram de Naturgy Argentina. Igualmente nuestro departamento de comunicaciones después hará una edición y lo subirá a las distintas redes, pero ponen así, Instagram TV, Naturgy Art, y directamente lo van a tener ahí y lo van a poder disfrutar y van a escuchar nuevamente los consejos de nuestro especialista. 3 tips que me pide Leo Politi antes de cerrar y vamos después a ver las últimas preguntas que aparezcan y vamos así redondeando el encuentro. Sí, sin duda, primero, apagar los pilotos. Creo que apagar el piloto del calefón es fundamental. Segundo, respecto a la temperatura, es muy importante que setear los artefactos, y acá hay un dato muy bueno, setear los Claro, artefactos de calefacción, tener una temperatura ambiente dentro de la vivienda en 18 grados, sí. es lo más recomendable, ponerse un pullover o lo que sea, así tampoco tenés mucho choque térmico cuando sales al exterior. Y acá hay un dato importante, que por cada grado que uno aumenta en la temperatura, incide en tu consumo en un 15%. Uh -huh. Entonces, si nosotros aumentamos un 2 grados en Es la un temperatura, montón. estamos subiendo un 30% de consumo. Entonces, es muy importante eso. Y tercero, respecto ya hablamos de agua, esto que le digo recién, calefacción y de cocción,
usar los artefactos para lo que corresponden, ¿no? O sea, Claro. en cocción, estas ollas brujas, limitar los tiempos de cocción a lo necesario, no tener el horno prendido innecesariamente. Se entraría en esas tres cosas, esos tres tips puntuales. Bien. Aprendimos un montón, Juan, la verdad. Mira, acá están dando Daniel Casino Oficial. Muy buena la charla, muy claro el de especialista Elena Argaz. Qué importante poder enterarse de todas estas recomendaciones. Bettina Yapur, muy buenos los consejos, muy claro el expositor. Bueno, después nos siguen dando más. También gracias a todos los que participaron. Estoy mirando, después estoy viendo el chat acá en el otro teléfono. Estoy viendo también el chat, ¿no? El tipo está enloquecido con la comunicación. Todos participaron. Lo bueno es que se generó en esta comunidad donde hoy está Juan dándonos consejos y enseñándonos y haciendo práctico todo lo que está transmitiendo. También entre los participantes del chat se van pasando preguntas, respuestas, tips, van participando entre ellos, así que se generó un muy lindo ida y vuelta en esta charla de hoy, en este live, a través de Instagram. Por supuesto que generó también mucho interés y que agradezco enormemente a Juan su participación constante. Hace varios días que venimos trabajando con esto, ¿no, Juan? Sí, tal cual, Mario. También Y fin de agradecer semana, a cualquier hora, ¿no? Y hoy atento para hacer la práctica. Por tu momento de saludar a la gente y agradecer, por supuesto, así vamos redondeando el encuentro de hoy. Sí, tal cual. Primero agradecer a Naturgy por la invitación, por el espacio, a tu programa Energía del Sabor. ¿Podrías hacer algún programa que hable cocinando con eficiencia, alguna cosa así, con los chefs que invitás? La verdad que estaba Se muy están importante. haciendo. Vos fuiste testigo de varios de ellos, con Martín Sí, Córdoba, y estuviste con uno de ellos. Estamos haciendo con nutricionistas, con chef, con cocineras, con economas. Hay un ciclo, hay más charlas. Ya que me diste pie, hay más charlas. De lo que queda del año, hay más encuentros a través de live, clases de cocina, charlas como las de hoy. Así que siempre estén atentos a las redes sociales de Naturgy Argentina. Perdón, Juan. tal cual. Es más, justo quería para darte pie a eso. No, y para finalizar, fue muy buena la charla, muy buen intercambio, y quisiera decir que eficiencia energética podemos hacer todos. No es necesario hacer grandes inversiones, no es necesario hacer grandes cosas. Obviamente, si podemos y la economía nos da, son bienvenidas, pero con pequeñas cosas que tenemos en la casa podemos mejorar y sobre todo mejorando nuestros hábitos. Mejorando nuestros hábitos podemos generar unos ahorros bastante importantes. Así que bueno, la verdad les agradezco, te agradezco a todos, les agradezco a todos del otro lado por habernos soportado esta casi una hora hablando de todos estos temas. Así que muchas gracias. Sí, como hablábamos de pilotos, yo te puedo decir, a mí se me pasó volando, ¿no? En esta charla que tuvimos en la tarde de hoy. Por supuesto, agradecerte, Juan, por tu cordialidad, tu compromiso, tu generosidad para con nosotros. Por supuesto, también a Naturgy Argentina por convocarme para moderar esta charla de hoy y participar, como siempre, de todas las propuestas de energía del sabor. A todo el equipo, también a la gente de Energase, que el ente siempre está atento y dispuesto, y las charlas que hacemos en conjunto con el ente son realmente un éxito. Así que Juan Steve Cáceres Pacheco, integrante de la gerencia de distribución del Ente Nacional Regulador del Gas, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo, que vieron este live y lo podrán ver nuevamente en todo momento en Instagram TV de Naturgy Argentina. Juan querido, gracias por todo. Gracias Bettina Yapur, gracias Juan Martín Moreno, gracias Naturgy Argentina, gracias a ustedes. Muy prontito verán notificado en las redes de Naturgy más actividad en el Instagram de Naturgy y en las redes y algún live como este hablando de este y otros temas. Muchísimas gracias, buen miércoles, buena semana y a ponerle mucha energía y mucho sabor y mucho consumo, mucho cuidado en el consumo energético, aprender a utilizar responsablemente el gas. Chao, Juan. Chao, Mario, gracias. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, que la pasen muy bien. Chau, chau.